Pues que Dios los bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. Hay que seguir en los caminos de Dios para que Dios nos pueda capacitar para toda buena obra. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, pues estamos bien a gusto de estar en este lugar que nos abran las puertas. Es un gran privilegio poder aportarle lo que Dios habla a través de su palabra. Y claro, lo vamos a decir siempre, el propósito de nosotros es que usted conozca la verdad de Dios de primera mano, sin contaminación humana, sin enseñanzas de hombres, desviadas, pervertidas, ocultas, blasfemas. Sí, Señor, lo tengo que decir así. Por eso es importante que verdades bíblicas, que la verdad de la Biblia se nos enseñe de la manera adecuada, porque hemos vivido bajo circunstancias de religión, en engaño, en obscuridad, en enseñanzas que no son bíblicas. Por eso no estamos bien. Por eso no damos buenos resultados. ¿Por qué? Porque hemos recibido una instrucción pasada mal delante de Dios. Y mal porque no somos felices. Y mal porque mismo nosotros reconocemos que no estamos bien. ¿Sí me explico? Entonces, pues que Dios les bendiga, hermanos, sabiendo que Dios anda buscando, querido amigo, amigos que nos ven a través de las redes sociales, hermanos en la fe, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Dios anda buscando a aquellos que quieren tener una relación con Dios. Sabemos que Dios nos ama y Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por toda la humanidad. Amén. Amén. Pero no todos quieren tener una relación con Dios. No todos quieren cambiar. No todos quieren dejar el pecado. Y eso es lo terrible. De eso se trata este pequeño estudio. Entonces, Dios anda buscando a aquellos que quieren cambiar. ¿Para qué? Para que puedan tener una vida diferente. Por eso el Señor Jesucristo lo mencionó y lo ofreció, lo dijo. Lo declaró abiertamente. El diablo. ¿Quién es el diablo? El destructor, el enemigo, el engañador, el mentiroso, el padre del pecado. Este vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Cristo Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Ve la diferencia? ¿Sí me explico? Vean la diferencia entre estar en un lugar de destrucción y muerte y ahora estar en otro lugar donde es vida y vida en abundancia. Recapacite, discierna estas cosas, hermano, porque son valiosas para usted y para mí. Es decir, el hecho, hermano, mire, esto es algo bien importante. Dios quiere que usted viva bien. Amén. Amén. Dios quiere que usted viva bien. Nada le cuesta más que esforzarse y ser disciplinado, obediente y educado. ¿Sí me explico? Y Dios le da todos los elementos para que usted viva bien. Y para vivir bien, hermano, no es imposible. No crea que es una situación de otro mundo. No. Es nada más que seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Hermano, ser obediente es algo que nos importa, que nos interesa. Y vivir bien es vivir en gozo, en alegría y en felicidad. ¿Sí me explico? Sí. Y es bien importante que lo entendamos, hermano. Pero tenemos nosotros que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tenemos que diferenciar entre Dios y el diablo. ¿Por qué? Porque usted debe de tener una decisión muy clara de estas cosas, y también usted debe de dar una buena decisión para dónde se hace. ¿Sí me explico? Usted va a decidir, usted ya con el conocimiento. Por eso Oseas 4:6 en el Antiguo Testamento dice en la Escritura: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo murió, ¿por qué? Porque no tenía los elementos para ser feliz. Y estaban envueltos en el pecado. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Entiende?
entiéndalo, ahora usted está recibiendo instrucción espiritual de Dios para que viva bien. Sí se puede, hermano. ¿Sí me explico? Sí se puede vivir bien. Por eso ahora dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Sí, nos va a hacer libres. ¿De qué? Pues del pecado. Porque antes vivíamos en obscuridad, en pecado, en desobediencia. Y ahora el Señor Jesucristo nos da su sabiduría a través de su evangelio. ¿Para qué? Para vivir bien y para ser libres de las artimañas del diablo. ¿Me explico? Pero usted debe de tener esas dos cosas, que el Señor pues las traduce en no nomás ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Es decir, usted debe de tener el conocimiento, hermano, de las cosas de Dios, para que después que lo llevemos ¿a dónde? A cabo. A la práctica. Exactamente, acá. ¿Sí me explico? Importante, hermano, que usted lo entienda, por favor. Allá afuera, las redes sociales, compartan por favor este video. No porque yo me quiera hacer famoso, hermano, o algo así. No ignore eso. Eso viene del diablo, a mí no me importa eso. Lo único que me importa es que este mensaje se pueda compartir con otras personas que no lo tienen. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque antier se celebró el Día Internacional de la Mujer y salieron todas las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y aquí hay una lucha territorial. Lógicamente el diablo es el que tiene allí la posesión de esto. ¿Por qué? Porque vemos muertes, feminicidios, ¿sí me explico? El machismo, ese demonio que impera en el mundo, el machismo. El alcohol, las drogas, etcétera, etcétera. Y el hombre en sí, hermanos, no puede contra esto. El ser humano en sí no puede contra esto. ¿Por qué? Porque el diablo es el que impera aquí. Y el diablo, hermano, tiene más de 5,000 años de experiencia. 2, tiene cierto poder. Y 3, tú no lo puedes ver. Y el diablo sí te puede ver a ti para destruirte. ¿Sí me explico? Por eso, la única salida, hermano, de salvación es conocer a Dios, aceptar a Cristo como Señor nuestro, Señor y Salvador, y aprender a tenerlo, a que nos capacite para vencer toda artimaña del diablo. ¿Me explico? Sí, amén. De la teoría tenemos que irnos a la práctica. Y esto te puede resultar a ti si le echas ganas. Es decir, hermano, ser un hombre bueno delante de Dios, sí se puede. Tener felicidad y éxito en este mundo, sí se puede, pero solamente con la mano de Dios. ¿Me explico? Con la capacitación de Dios. Por ser obediente a las cosas de Dios, sí se puede llegar a ser hijo de Dios. Porque el Señor así nos lo explica, así nos lo pretende ser. Pero no nomás, Él nos sacó en la cruz y nos dio esa oportunidad, pero también depende de nosotros. Dice la Escritura, y en Juan, ¿verdad? Juan 1, 9, 10, 11 y 2. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho o la potestad, pues, de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Entonces, pero tenemos que entenderlo, hermano. Para ser hijos de Dios necesitas tú entenderlo y necesitas tú quererlo. Necesitas creerlo y quererlo. ¿Sí me explico? Sí. Y para eso tiene que estudiar, que echarle ganas, que esforzarse, que diferenciar, como le digo yo. Y mire, lo vamos a ver nosotros
en el capítulo 6 de Génesis, ahí se va a encontrar el estudio de esta mañana. En el capítulo 6 de Génesis, escúchenlo, porque esto es en el Antiguo Testamento, en el versículo 5, fíjese lo que dice. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué pasó aquí? Se puso triste el Señor porque vio que el ser humano siguió insistiendo en el pecado, que como Satanás engañó a Adán y a Eva y entró el pecado, pues este se siguió aflorando. El pecado fue que creciendo. Hermano, pero ¿qué quería que hicieran? Que Dios les perdonara ese error. ¿Me explico? Que Dios llegara a perdonar ese error para que ellos pudieran, a través del arrepentimiento, reconciliarse con Dios a través del perdón y fueran sanados y salvados. ¿Sí me explico? Pero no lo hicieron, porque aquí lo estamos viendo. Y vio el Señor que la maldad de ellos en su corazón era de continuo solamente el mal. Fue aumentando, pues ya ve lo que pasó en Sodoma y Gomorra también. Y luego con el diluvio, ¿no? La destrucción. Entonces, el diablo está ganando terreno, hermanos, en este tiempo, en estas circunstancias. Entonces, todas las muertes que se originan allá afuera, en el mundo pues exterior, son hechas por el diablo, por Satanás, hechas por él. Y este ser, hermano, este ser va a contaminar a la humanidad, a las gentes, para que a través de esos seres, porque este ser es espiritual, ¿sí me explico? El Satanás no tiene un cuerpo mortal, no tiene un cuerpo de carne, hermano. No, es un ser espiritual. Entonces, el diablo, para poder llevar su fechoría, necesita pervertir a los hombres, contaminar con el pecado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es lo que hace, lo que no pudo hacer con Cristo en Mateo capítulo 4, lo viene a hacer con la humanidad. ¿A través de qué? Del pecado, a través de los excesos carnales, los deseos de la carne. ¿Sí me explico? Que son contrarios a lo que Dios nos dejó. Entonces, este vino a corromper, a destruir, a matar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo avienta la red para aquellos que caen en esos pecados, en esos deseos antibíblicos. Y el diablo Satanás, pues tiene derecho legal sobre aquellos. Es decir, los aprisiona, ya los tiene como títeres bien agarrados. ¿Sí me explico? Entonces, el diablo es a los que agarra, los utiliza para estos matar a otros. ¿Sí me explico? Ahora vemos, queridos amigos, en las redes sociales que nos ven allá afuera, ahora vemos que el diablo pervierte cierta gente que ha caído, que no es obediente a Dios, que ha caído en las garras del diablo, para que estos maten a otra gente. Y lo vemos nosotros en los grupos delictivos, ahí está. Entonces estos son los que matan, los grupos delictivos, aquellos que venden la droga, aquellos que promocionan el alcohol, la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, los burdeles, todos que promocionan este tipo de cosas contrarias a Dios son los que el diablo agarra. La hechicería, la brujería. ¿Sí me explico? El diablo agarra a todo este tipo de personal para que le sirvan a él. Y estos se encargan de matar a más gente. Entonces, de nada sirve, querido pueblo allá afuera, a la gente, que usted ande haciendo marchas en el Zócalo y que por la avenida Madero,
de nada le sirven, porque el ser humano no puede solucionar eso. Los gobiernos ni las policías no pueden solucionar eso. No, señor. La pregunta sería, ¿cómo se puede vencer al diablo? A ver, ¿cómo se puede vencer al diablo? ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra. Pero ¿cómo se puede vencer al diablo? La pregunta. Escuchando. Mire, hermanos, escuchen una cosa. ¿Cómo se puede vencer al diablo? No se puede, si no es con la ayuda de Dios. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Humanamente no se puede. Necesitamos una intervención divina. Solamente Dios puede ayudarnos a vencer al diablo. Sí, amén. Por eso el Señor lo dijo, el diablo vino a matar, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces a eso vino Cristo a la cruz, a morir en la cruz. ¿Para qué? Salvarnos a nosotros de la maldición eterna, del castigo eterno. ¿Sí me explico? Entonces Cristo Jesús es el único que le puede ayudar a usted para combatir a Satanás, el diablo. Y así lo dice en su palabra, Juan 14:6. Yo soy, dice el Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro defensor, nuestro camino de salvación. ¿Me explico? Y es lo que debemos de hacer, de entender. Entonces vemos pobreza en la tierra, producto por Satanás. Vemos guerra en la tierra, producto por Satanás. Vemos tristeza, desamor, adulterio, fornicación, odio, rencor, todo producto por Satanás. Y el resultado, la muerte, todo producto por Satanás. ¿Sí me explico? De ahí que necesitamos la palabra de Dios para que Dios nos capacite para, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Tenemos que llevar enseñanza nosotros a nuestra mente, a nuestro corazón, para aprender la regla de Dios, el Evangelio, de aprender a vivir correctamente. Lo tenemos que primero memorizar, lo debemos de entender en nuestra mente, para después ponerlo por obra, llevarlo a la práctica. ¿Sí me explico? Esa es la manera correcta de tener éxito, de vivir de la manera que a Dios le agrada. Por eso el Señor Jesucristo lo declara ahí en Juan 8:30. Y Jesús les habló a aquellos, pueden ser ustedes, que creyeron en Él, y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, porque es la instrucción para nosotros para vivir bien. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos o mis hijos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. ¿De qué? De la opresión del diablo. Entonces, desde el momento en que tú pones en práctica la palabra de Dios, el Espíritu Santo ya te sella como hijo de Dios. Te da la facultad de poder vencer las artimañas del diablo. Te da la armadura para que te deshagas de todo pecado y ahora ya estés en la cobertura de Dios. Salmo 23 lo menciona. El Señor es que mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Nada me faltará. Ahí está. Y también lo vemos en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? No temerá mal alguno, etcétera, etcétera. Y así te puedo ir mencionando cita bíblica. Entonces es importante, hermano, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica para que nos vaya bien. Pero el enemigo, ¿cómo ataca, hermano Rafa? A través de las religiones. Ese es el problema, donde el diablo ha crecido mucho. A través de las religiones. ¿Cuántas religiones hay? Muchas. Más de 15,000, por darte una idea y contar.
¿Y cuál tendrá de estas la verdad? ¿Cuál tendrá? No, hermano, la verdad se encuentra aquí, mira. La palabra. En la Biblia, en la palabra de Dios. Y el diablo metió las religiones para que haya confusión entre ellos. ¿Cuál será la verdadera? Una señora mayor me dice, oiga señor, pero ¿cuál de las 15,000 religiones será la buena para irme allí? Ninguna, señor, ninguna. Porque todas tienen enseñanzas antibíblicas que no son de Dios. Y usted le debe de interesar, de importar, de investigar si donde usted está de acuerdo a las escrituras de Dios. Y si no, piénsele, sálgase de ahí. ¿Sí me explico? Sí. Porque si no puede ser fatal. Dice Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, versículos 7, 8 y 9, dice la escritura. El apóstol Pablo les dice, a los Gálatas les dice, de modo hermanos, que si alguno viene con una enseñanza fuera de las escrituras, escúchenme, aún si viniese un ángel del cielo y les enseña un camino diferente, anatema sea, maldito sea. ¿Qué le parece? Nos está advirtiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si hay una enseñanza o doctrina diferente a las escrituras, ¿verdad? Vamos a recibir nosotros condenación, porque esa va a contaminar nuestro crecimiento con Dios. ¿Sí me explico? No, esta contaminación nos va a desviar de la presencia directa de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Por eso el creyente en Dios, querido amigo, debe de depender totalmente de las escrituras, de la palabra de Dios. El cristiano verdadero vive a través únicamente de la palabra de Dios, de las escrituras. El verdadero cristiano depende de la Biblia nada más, de ninguna religión. 100% de las escrituras, claro, poniendo por práctica y por obra las escrituras, ¿sí me explico? Allá atrás. Entonces es importante que lo entendan. Y claramente no se trata de debate ni de pelea, pero digo con el respeto, si voy clasificando cada una de las religiones, vamos a ir sacando los errores de estas y vamos a ir descubriendo el por qué no debemos de tener religión por los errores de estas. Dígame el nombre de una religión. ¿Mande? Perfecto, religión católica. Hermano Rafa, ¿cuál es el problema de esta religión? Hermano, pues tristemente la Biblia no me habla que me pueda persignar. Es una enseñanza de hombres. Un papa se inventó esto y lo asignó ya como regla de fe. Ahí está. Otra más. Mire, otra más. El bautismo de niños es antibíblico. Porque la escritura en Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, una persona para poder creer en Dios necesita conocer las escrituras, necesita creer. Y otro gran problema de la Iglesia Católica, que no lo aceptan los feligreses porque no conocen la palabra de Dios, la idolatría, la adoración a los santos, a las vírgenes, la idolatría a los ídolos. Ellos dicen que no, ellos pretenden decir, ¿verdad? Me han dicho que adoración y veneración son cosas diferentes. No, es lo mismo. No sé, Éxodo 20, 1, 2 y 3. Dios castiga la idolatría. No podemos hacernos ningún ídolo, ni de personas ni de nada. Así lo dice la Escritura. Salmo 115, del 4 al 8. Y le podemos el rosario, las veladoras. En primer lugar, aquí en la Biblia no habla de papas, ni de vírgenes. O sea, adoración a estas, ni de monjas, ni de monaguillos, ni del celibato sacerdotal, ni del novenario. Y ya les estoy mencionando muchas. Y dice el apóstol Pablo, con una sola mentira, anatema sea. Dígame otra religión. Los mormones. ¿Verdad? La religión del mormón, ellos utilizan inclusive otro libro llamado así, el libro del mormón, y ellos dan otra historia.
Ellos mencionan que el Señor Jesucristo vino por segunda vez, no como va a venir, sino que ya llegó la segunda venida y apareció en América y que les entregó a ellos las tablas, otro tipo de ordenanzas diferentes en tablillas de oro. Es una gran mentira, porque eso nunca se ha descubierto, ni es cierto, ni hay pruebas fehacientes de que sea cierto aquello. Segundo punto, ¿verdad? Ellos mencionan que si no se lee primero el libro del Mormón, de nada sirve leer la Biblia, las Escrituras, no, que no la vas a poder entender. Es un engaño, hermano. El Señor va a venir por segunda vez, pero todavía no viene. Va a venir. Y el Mormón aplica de que ya vino. Y que se le dejó a ellos las ordenanzas o enseñanzas. Antibíblico, está fuera de la realidad. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para no desviarnos. Otra religión, testigos de Jehová. Bueno, pues también ellos no marcan la Biblia, ellos tienen otro tipo de traducción en las Escrituras, no como Biblia, ¿verdad? No como Biblia, sino de las Santas Escrituras. Aparte, han sido modificados algunos textos de la Escritura. Y puntos importantes, es como dice, digamos, lo vemos en el libro de Isaías, porque yo les he preguntado a ellos, yo les he dicho, ¿ustedes por qué se llaman testigos de Jehová? No, pues es que pues en el libro, en el Antiguo Testamento, el Señor nos dice que nosotros seremos los testigos, que tan. Y de ahí sacaron ustedes eso, para ustedes. Porque la religión de testigos de Jehová nace en Estados Unidos, por ahí entre alrededor del año 1860, 1870. Nacida esa religión en Estados Unidos, no viene de Israel. Nace por un hombre, Russell, de la Watchtower, donde necesita usted conocer la historia de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y pues yo, como les he dicho, no. Testigos de Jehová en el Antiguo Testamento se lo dijo a quienes, a los judíos, porque el pueblo de Israel, hermano, es el testigo ocular, testigos presenciales del poder de Dios cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces vieron el poder de Dios a través de Moisés. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando abrió el Mar Rojo, etcétera, el maná que cayó del cielo, el agua a través de las piedras. Los judíos son los testigos oculares del poder de Dios. Y si nosotros vamos, hermanos, rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, dice así, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, libro de los Hechos, dice así. En el versículo número, mira, dice así, en el versículo número 8, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos de Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Entonces nosotros somos testigos de Cristo, no de Dios. ¿Ves? Ahí está la respuesta verdadera. Aparte que, bueno, los testigos de Jehová no creen en el infierno, y lógicamente que Lucas 16, 19 lo expresa, lo enseña, porque el Señor Jesús nos habla de este lugar de tormento, donde fue el rico y Lázaro, pero el rico fue a ese lugar de tormento. Entonces necesitamos nosotros entender esto, por eso no nos debemos de guiar jamás por enseñanzas de hombres, jamás. La Escritura es la importancia para usted y para mí en los caminos de fe. La Escritura, la palabra de Dios. Y termino diciendo una cosa. La gente ha llegado a la confusión de que han declarado abiertamente: la Biblia fue hecha por hombres. Y lo voy a explicar yo de esta manera, hermano. Sí, la Biblia fue hecha por hombres en
la imprenta con papel y lápiz. ¿Sí me explico? En ese punto sí fue hecha de esa manera. Pero el conocimiento que viene en la Escritura, ese es de Dios. Ese es de Dios. Según de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Inspirada por Dios. Útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente completo para toda buena obra. Ahí está. Entonces todo lo que acontece en la Biblia es inspiración divina de Dios, y Dios utilizó no a cualquier hombre, hermano. ¿Sí me explico? Sino hombres de fe correctos, obedientes, que escribieron, como los mandamientos que se le entregaron a Moisés. Esos mandamientos fueron escritos, dice la Escritura, por el dedo de Dios. ¿Ya ves? Entonces, Dios Padre también, el Señor Jesucristo, les enseñó a los discípulos su evangelio, les dio su palabra. Y esto es inspiración divina, hermano. Por eso tenemos que avanzar en el crecimiento espiritual. Depender siempre de la palabra de Dios. Y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Sí me explico? Sí. Para que no haya confusión. Que sea el Espíritu Santo el encargado. Jesús lo dejó como encargado a él. Al Espíritu Santo, para que nos revele las dudas que tenemos. ¿Sí me explico? Sí. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Comparte este video con aquellos que no tienen el conocimiento. Busquemos la palabra de Dios, el camino de Dios, porque estamos en terribles acontecimientos ya finales. Va a crecer el pecado, la muerte, las guerras que se aproximan. Va a venir esto fatal. Y si no nos acercamos a Dios a través de su palabra y cambiamos nuestra condición humana, en vez de andar matando gente, tenemos que amarnos los unos a los otros, como nos dijo el Señor Jesús. Ahí está la lucha y tenemos que hacerlo, hermanos. Entonces, pues un saludo a los que nos están viendo por allá, que Dios los guarde y nos vemos en la próxima. Dios les guarde, Dios les bendiga.